Así que ¿quieres ganar tu primer millón? Pues siéntate porque en los siguientes 37 minutos voy a explicarte el paso a paso, en 13 pasos por cierto, que yo mismo seguí para conseguir esto sin inversión y empezando desde cero. Pero también puedes seguir haciendo scroll y distraerte como probablemente ya has estado haciendo porque yo no soy tu niñera. Pero luego no te quejes si ves que tu vida no avanza. Y bueno, por si no me conoces, soy Carlos Adams y tengo una empresa valorada en 15 millones en escritura pública andorrana. Así que creo que en estos años me he ganado el derecho de al menos poder explicarte la manera en la que yo me convertí en millonario. Punto número 1. Aquí simplemente quiero hacerte una breve introducción de dónde vengo, ¿no? Por aquello que dicen los americanos de been there, done that, ¿no? Estuve allí, hice aquello. Bien, yo soy una persona que siempre ha sido un culo inquieto, entonces he estado haciendo muchos negocios marroneros, por así decirlo, ¿no? Pequeños negocios que no escalaban, y de hecho este creo que es uno de los primeros errores que yo tuve, pero de eso hablaremos más adelante, de hacer un montón de cosas que no escalaban. Me vi en situaciones bastante jodidas, yo creo que la peor que tuve fue estar en Barcelona, creo que era en el año 2010 o año 2011, ya no me acuerdo, un verano en el que literalmente dormía en el descansillo del piso de unos amigos porque quería ahorrarme un par de meses hasta que yo entraba en mi piso, que era en septiembre, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy el verano y estoy ahí. Y me acuerdo que les pagaba algo, muy poco, por simplemente por las noches dormir en el descansillo. O sea, fijaros si la situación era jodida, que claro, por el descansillo pasaba un montón de gente, entonces me despertaban y no dormía bien. Y me acuerdo que un día le dije a mi amigo que tenía dos opciones, o comprar el bote de proteínas que para todo el mes y compartirlo con él, o pagarle ese poquito que me pedían por dormir en el descansillo. Pero todas estas cosas me hicieron tener una mentalidad muy resiliente, ¿no? O sea, muchas veces he pensado a lo largo de estos años, cuando he visto un problema empresarial, que si estuve así de jodido, ¿qué problema tengo? O sea, o qué problema de gran dimensión es lo que estoy enfrentando ahora, cuando he estado mucho peor. Y os cuento esto porque creo que es un punto muy importante, ¿vale? Si tú estás viendo esto y dices, hostia, nunca he estado ni cerca de sufrir así, te tengo que avisar de que probablemente emprendiendo tu penitencia la vas a pagar ahí. Ahí es donde vas a sufrir un montón. Probablemente vas a sufrir más que yo. Yo creo que yo lo relativicé un poco porque como tuve pues partes de la adolescencia o de la infancia duras, luego las duras de la parte de emprender han sido como más relativas respecto a lo que tenía para comparar. Parece una tontería, pero si no os cuento esto, muchos de vosotros probablemente en un futuro acabaréis abandonando porque tenéis el estándar demasiado bajo. Voy a quitar un poco de hierro al asunto y voy a decir ese tipo de personas, ¿no?, que realmente para mí representan lo más flojo de esta sociedad, y es que, claro, un tío que ha tenido que dormir en el descansillo o muchas otras cosas que me han pasado, obviamente tiene una ventaja competitiva respecto a personas que se ofenden porque un compañero no les ha llamado ella, ¿no? Pero ahí es donde está el umbral. Probablemente vosotros estéis un poco por encima, pero que sepáis que vais a tener que tolerar muchísimo más dolor. Dicho esto, vamos al siguiente punto. Punto número 2. El cambio de paradigma. La mayoría de vosotros, si no vieseis este vídeo o no os formáis lo suficiente, vais a cometer una serie de errores que son errores muy comunes, que yo también cometí y que te destrozan al principio. Porque encima, cuando vas avanzando, te das cuenta de que son errores en algunos casos extremadamente obvios. Pero si no sabes... Hostia, que me cargo aquí el Falcon, de Falconetti, Pedro Sánchez. Si cometéis estos errores, lo que va a pasar es... O sea, quiero decir, es normal cometer errores, pero el problema es que, claro, si tienes la mala suerte de cometer 2 o 3 errores comunes que podrías haber evitado fácilmente, tienen un efecto desmoralizador bastante grande, y esto lo he visto en muchísimas personas, ¿no? Es como, no, pero ¿por qué hice esto? Tal, ¿no? Uno de ellos, lo he mencionado antes, ¿no?, es hacer productos que no escalan, ¿vale? Sé que habéis escuchado esto muchísimas veces, pero la gente o no lo explica bien o la gente no lo entiende bien. Cuando me refiero a que algo no escala, tenéis que haceros siempre esta pregunta. Yo vivo en modo, el otro día se lo decía a alguien del equipo, mi cerebro vive en modo escalado constante. O sea, me propones una cosa y muchas veces rápidamente digo, nah, eso no escala. O sea, yo lo que os pido es que busquéis oportunidades que hagan un 20x. Si lo que estáis planteando le veis muy difícil que haga un 20x o un por 20, no pasa nada. Simplemente no es una idea buena y lo que tenéis que hacer es descartarla y buscar otras. Y sé que esto es una tocada de pelotas, porque es como, no, Carlos, ahora he visto tu vídeo de mierda y me has dicho que mi idea no vale. Efectivamente, ¿sabes por qué? Porque imagínate que te pones a ejecutar esa idea y te va todo absolutamente bien.
contando que tengas esa suerte, porque muy probablemente te vaya mal. Pero vamos a poner que te va todo bien. Y de repente llega un día en el que dices, joder, tengo un negocio de puta madre, mira, gano 3.000 euros todos los meses. Voy a buscar un inversor. Y entonces llegará un tocapelotas como yo y te dirá, ¿sabes qué? Eso no mola. Tienes un buen negocio, una buena empresita para ti, para que trabaje tu hijo el día de mañana. Pero eso no va a hacer un por 20. Y si no hace un por 20, yo no voy a poner mi dinero, porque asumo un riesgo gigantesco. Por lo tanto, desde el principio tenéis que hacer cosas que escalen, pero que escalen en una progresión geométrica, en una progresión exponencial. Ni siquiera nos valen las cosas que van a crecer linealmente, porque no son una gran oportunidad. Y esto tiene un sentido. Piensa que tú vas a trabajar, vamos a poner 1.000 horas. 10.000 horas en ese negocio en los siguientes años. A cada hora que trabajes en algo que tiene el potencial de hacer un 20x, está mejor rentabilizada esa hora. Sin embargo, si sabiendo esto, aún así decides trabajar en algo que solamente te haga un 1,5x, cuando otra persona que está trabajando las mismas horas que tú lo haga en algo que hace un 20x y escale más, no te quejes, porque además yo te había avisado. Ahora te voy a poner una metáfora. Seguro que muchos de vosotros conocéis el mito de Sísifo, ¿no? En el mito de Sísifo, a Sísifo lo castigan los dioses a cargar una piedra hasta arriba del monte. Y siempre que llega, la piedra se cae y tiene que volverla a coger y volver a subir. Imagínate por un momento que la tarea fuese exactamente la contraria. Tuvieses que ir arriba de un monte, ver dónde están las piedras, empujarlas hacia abajo y verlas caer y obtener el beneficio. Y luego te vas a otra piedra, la empujas y la ves caer. ¿Te das cuenta de lo que estoy pretendiendo decir? Tienes que hacer un esfuerzo pequeño que como escala luego se multiplica por la propia inercia que tiene. El segundo error, y también muy grave, que cometí al principio es no calcular bien los márgenes. Lo he dicho muchas veces, pero se sigue cometiendo este error. Hay personas que son tan ilusas que piensan que pueden ajustar los márgenes todo lo posible para ser competitivos. O sea, entonces tú imagínate, ¿no? Haces el Moai este y dices, ¿cuánto vale esto en China? 1 euro, fantástico. ¿Y cuánto cuesta, cuánto lo vendemos en Amazon, por ejemplo? Por 2, fantástico, pues yo lo voy a vender por 1,25. Y lo que estás haciendo es una carrera hacia el desastre, porque bajar precios siempre, o sea, tiene un límite, ¿no? Que es el límite de cuánto cuesta esto. No vas a poder bajarlo por debajo de 1 euro porque siempre cuesta eso. ¿Sabéis qué es lo que no tiene límite? Hacia arriba. Si tú, por ejemplo, este Moai, como yo que sé, voy a poner un ejemplo un poco raro, el Moai se ha convertido en un meme dentro de mi comunidad, porque lo utilizan como el basado, ¿no? Y yo, como soy factman, ¿no? Que suelto un montón de factos, me ponen el Moai del meme. Si yo a este Moai cojo y lo vendo en mi comunidad y por ser el mío hago que en vez de 1 euro lo pueda vender por 10, estoy haciendo un 10x sobre el coste que tiene, por un intangible que es el meme, que es la representativo. Tenéis que centraros en hacer este tipo de cosas. O sea, estás viendo este vídeo porque quieres ganar $1.000.000, te lo recuerdo. No vas a ganar $1.000.000 importando cosas de China que cada vez valen menos. Es imposible, o sea, no es buen negocio. Cada vez vas a tener más volumen, más operaciones, más quebraderos de cabeza, más containers que no llegan y encima para ganar cada vez menos. ¡Wow! Gran negocio. No lo hagas. No cometáis los errores que yo cometí, por favor. Al menos ahora que lo sabéis. 3. Tienes que encontrar un mercado totalmente hambriento. Un mercado que necesita un producto que tú les puedes ofrecer. Te voy a poner ahora el ejemplo de la historia de Jeff Bezos. Este es un personaje que la mayoría de vosotros conoceréis. Lo que no sé si tenéis tan claro es cómo se inició la empresa de Amazon. Al principio Amazon no vendía todos los productos que vende hoy. Vendía simplemente libros. ¿Por qué? Porque dijo, oye, si está habiendo mucho e-commerce, en aquella época el e-commerce era muy rudimentario, ¿no? O sea, literalmente esto, muchos seréis mucho más jóvenes que yo y no lo habréis vivido, pero antes, muchas veces para que te enviaran un producto, tú tenías que enviar como un cheque firmado y luego te enviaban el producto, o sea, te tenías que fiar. Era una locura. Luego llegaron empresas como Amazon, como PayPal, como eBay, que te permitían dar esa parte como de escrow, de contrapartida, ¿no? Es como, oye, vale, yo no envío nada, a no ser que lo verifique la página con los diferentes métodos que tenía, ¿no? Al final el que se posicionó mejor en esto fue PayPal, que tenía la garantía al comprador y gracias a esto se podía intercambiar. En toda esa vorágine surge la idea por parte de Jeff Bezos de hacer esto con los libros, ¿no? Oye, pues un montón de gente que ya se vendían libros en plataformas de estas tipo Craigslist, eBay, y él dijo, voy a hacer como una librería específica para vender esto. ¿Os dais cuenta?
Eso es atender a algo que la gente necesitaba. ¿Por qué? Porque la gente ya estaba comprando libros y estaba comprando libros de una manera rudimentaria en la que asumían muchos más riesgos. Por lo tanto, si tú coges y les ofreces un vehículo para comprarlos mucho más seguro, al final no estás inventando nada nuevo. Este es el truco. Normalmente no hay que inventar cosas extremadamente elaboradas. Lo que hay que invertir es más tiempo identificando qué es lo que necesitan las personas y construyendo ese tipo de producto para dárselo. ¿Por qué? Porque te lo van a recibir con los brazos abiertos. O sea, si me dices que puedo seleccionar en un catálogo gigantesco en el que están prácticamente todos los libros que me llegan por correo, ya existía la venta por correo. O sea, fijaros, existían un montón de cosas por separado y lo único que hizo Jeff Bezos es juntarlas. Igual que en su momento ocurrió con la imprenta y con Gutenberg. Gutenberg no inventó los tipos móviles, no inventó la maquinaria, no inventó la impresión, la tinta en el papel. Lo que hizo fue configurar todas esas cosas y crear algo de muchísimo más valor que necesitaba la gente, porque la reproducción en su momento de los libros se hacía de manera manual. Fijaros el cambio que esto proporciona, pues el mismo cambio que proporcionó el e-commerce que hizo Amazon. Punto número 4. Ahora te voy a dar un paso a paso de lo que yo haría si tuviese que construir un producto ahora mismo y desde cero para que lo hagáis mucho más rápido. El primer paso es un research. ¿Sabéis cuál es la diferencia de hacer un research, una investigación de mercado de ahora respecto a lo que yo tenía que hacer en su momento? Pues la diferencia es que tenéis una absoluta barbaridad de conocimiento. Un gran ejemplo de esto es el conocimiento gratuito que ofrecen las consultoras de máximo nivel, como pueden ser Bain, Baker McKenzie, Deloitte, Accenture, todas estas. Si tú coges esos informes y ves las tendencias que hay en los mercados, por ejemplo, muchas veces los emprendedores no saben calcular cómo es el total addressable market de un mercado concreto. Oye, me quiero dedicar a la importación de bienes de estos decorativos de casa. Vale, ¿cuánto de grande es ese mercado? Porque si el mercado es muy pequeñito, también vas a tener problemas de escalabilidad. Un mercado ultra nicho, ¿qué es lo que le va a ocurrir? Que no tiene el potencial a lo mejor de hacer un 20x porque tendrías que fundar una empresa que sea gigantesca, que sea más grande que Amazon. Sin embargo, en un mercado como es el de los bienes de mobiliario y de decoración, que probablemente sean anualmente trillones de dólares o muchos billones, es fácil que tú hagas un 20x desde donde estás y que tengas una empresa que tenga una valoración de 100 millones porque tiene espacio en un mercado tan grande, ¿no? Cosas tan básicas como esta, a veces la gente no lo sabe y entonces elige mal el sector en el que se quiere encuadrar y acaba desarrollando un proyecto que luego no puede tener grandes montos de financiación porque no hay un mercado suficientemente grande. Y mucho cuidado cuando dices, no, pero yo voy a crear un mercado nuevo. Normalmente cuando dices que vas a crear un mercado nuevo, lo tienes que demostrar y de hecho de cara a la financiación, esto también va a ser, puede que más un hándicap que una ayuda. La mayoría de los inversores lo que te van a decir es, bueno, fantástico, pues crea ese mercado y luego vienes y me pides. Pero yo no voy a invertir en una cosa que todavía no existe, que tú estás creando, ¿no? Esto, por utilizar un símil que creo que puede hacer que se entienda bastante bien, es como cuando la gente iba a hacer las Américas, ¿no? Y entonces cruzaban el Atlántico en sus barcos y decían, bueno, es que aquí hay de todo. Bueno, pues como hay de todo, tú abres ese mercado, coge todo eso, lo traes de vuelta y en base a eso te financiamos. Pero no puedes pedir que si vas hacia un terreno inexplorado y que no existe, la gente confíe en ti. Primero tendrás que demostrar que verdaderamente hay la posibilidad de abrir un mercado, cosa que eso sí es muy interesante. Cuando tú has abierto un mercado con tus propios recursos, créeme que te va a sobrar la financiación y los amigos y las novias te van a salir por todos los lados para ese negocio. Segundo punto, cuando encuentres una tendencia y un mercado que es creciente, busca cuáles son las ventajas con las que tú partes de cero. Esto es muy importante porque imagínate esto con esta metáfora. Si yo te pudiera dar a elegir entre 10 carreras y en 2 de ellas, en una sales 50 metros adelante y en otra sales 100 metros adelante, en una carrera de 1 kilómetro, ¿cuál escogerías? Probablemente todos escogeríais la carrera en la que puedes salir 100 metros adelante. Esto es una ventaja simétrica. Al final, una ventaja simétrica es tan sencillo como un conocimiento que tú tienes, una habilidad, un contacto o un mercado que tú has detectado que te permite posicionarte adelante en la carrera, intentando empezar desde la línea o en algunos casos incluso por debajo de la línea. Porque hay personas que de repente se meten en un negocio que dicen, no, esto es muy interesante porque lo he escuchado en internet, pero no tienen ninguna ventaja competitiva respecto a ellos. Sin embargo, las ventajas competitivas normalmente suelen ser una combinación de habilidad y contactos o mercado. Imagínate que tú sabes hacer cosas relacionadas con el mundo del filmmaking.
y además del mundo del filmmaking tienes un contacto que se dedica a hacer producciones de spots publicitarios de coches. Pues en ese caso, lo que combinas es tu habilidad con ese conocimiento que tienes de una persona que se dedica a un nicho que se puede beneficiar de lo que tú estás haciendo, y al juntarlo obtienes una propuesta muy buena. Si construyes una empresa alrededor de eso, vas a construir una empresa que tiene una ventaja de partida, una ventaja injusta respecto a los demás. Pero intentad empezar siempre en carreras en las que estáis 100 metros adelantados. Siguiente paso. Hay 3 tipos de mercados. Están los mercados crecientes, mercados planos y mercados decrecientes. Como norma universal, solo dedícate a mercados crecientes o como mucho mercados planos, nunca a mercados decrecientes. ¿Por qué? Incluso aunque tengas una ventaja competitiva en un mercado decreciente, lo que ocurre es que todo ese mercado se está contrayendo. Entonces esto es como decir, me voy a poner a nadar en un río que me lleva a la corriente, en un río que no tiene corriente o en un río en el que tengo que ir a contracorriente. Por muy buen nadador que seas, siempre te va a interesar más en un río que te lleva a la corriente. ¿Por qué? Porque si te esfuerzas y nadas a tope, llegarás todavía más rápido gracias a que la corriente te impulsa. Entonces, recuerda esto, haz el análisis del mercado y nunca os metáis en mercados planos o ni mucho menos decrecientes. Solo mercados crecientes. Punto número 5. Ahora te voy a dar un roadmap para que crees un negocio con altísimo apalancamiento. Fíjate en estos dos casos. Por un lado, tenemos a Shopify, una empresa que se ha valorado en 29 veces sus ingresos. Para que nos entendamos, una empresa tiene unos ingresos a final de año. Si tú quieres comprar esa empresa, la valoración es el múltiplo de esos ingresos. Imagínate que yo quiero comprar la empresa de los Moais, ¿no? Y los ingresos que obtengo son de 1 millón. Bueno, pues si la compro una valoración de 29 veces sus ingresos, estaríamos hablando de que la estoy comprando a 29 millones. Que estas valoraciones tan locas, de hecho esto es muy del mercado de Estados Unidos, se dan porque realmente tienen la expectativa de poder venderla más cara luego. Porque si tú tuvieses que rentabilizar en base a los ingresos que tiene, tardarías literalmente 29 años. Bien, ¿por qué es muy importante que esto lo sepáis? Porque teniendo este conocimiento, el diseño de la empresa que vamos a hacer va a permitir que sea mucho más fácil que lleguéis a ese objetivo del $1.000.000, que si hacéis una que no escala. El punto número 1. Tiene que tener un modelo de ingresos recurrentes. Gracias a los ingresos recurrentes se puede tener una predictibilidad. Y esto es algo que le encanta a todo el mundo, sobre todo a aquellos que en un futuro os quieran comprar la empresa o a los inversores que tengáis o a vosotros mismos. Porque si tú sabes lo que estás facturando cada mes y tienes una predicción de más o menos lo que se puede comportar en el futuro, pensadlo como un vehículo en el que sabes hacia dónde va. Entonces, si se te está desviando un poco de la carretera, pues lo tienes que corregir y ya está. Pero sin embargo, un vehículo que de repente no se mueve, luego se mueve un poquito, luego no se mueve, etcétera, es mucho más difícil de pilotar, porque como no tiene esa recurrencia, tú no puedes trazar un camino con claridad de hacia dónde se dirige. Punto número 2. Tiene que ser un modelo que tenga altos márgenes de beneficio. ¿Os acordáis que hablábamos del margen al principio como un error muy común? Este tipo de modelos lo que buscan es crear algún tipo de intangible que hace que se valore mucho más, como por ejemplo el efecto marca, para que me entendáis. Al final todo el mundo necesita ropa normal y corriente para no pasar frío cuando va por la calle. ¿Cuál es la diferencia entre que se pague mucho más por una que por otra? El efecto de la marca. Por ejemplo, la tecnología también. La tecnología, como es replicable, tiene grandes márgenes de beneficio, porque si tú haces una cosa que lo programas una vez y luego lo puedes replicar n veces o infinitas veces, al final tú con una sola unidad de trabajo puedes obtener ingreso muchas más, por lo tanto escala muchísimo y esto es lo que hace que sea un negocio que tenga más apalancamiento. Punto número 3, que además viene muy relacionado con esto último que he dicho. Si escalas con tecnología y no solamente con personas, serás mucho más escalable. De hecho, particularmente a mí me parece que lo mejor es la combinación de estas dos cosas. Para escalar con personas lo que necesitas tener es sistema. Las personas son, por así decirlo, como funcionan igual que la programación, o sea, son algoritmos. Tú, en una empresa, lo que tienes es una serie de algoritmos que coordinan a unos equipos con otros para hacer ciertas tareas. Pero si tú esto no lo tienes, no tienes una vez más ese valor intangible, porque al final el valor no está en, oye, tengo un CFO, uno de marketing, etcétera. Está en cómo tú, dentro de esa empresa, esos perfiles, que puedes encontrar muchos en el mercado, los combinas y hacen que en conjunto produzcan más valor que la media de tu mercado. Si tú consigues esto es porque tienes ciertos
ciertos sistemas que te permiten escalar. ¿Qué es lo bueno? Que si combinas esto con tecnología, al final eres prácticamente imparable, porque tú lo que tienes es buenos sistemas de personas combinados con tecnología que optimizan a esas personas constantemente. Esto, por ejemplo, con la inteligencia artificial es ya una locura, porque imagínate que tú ya tenías un proceso bueno entre los de marketing y los de finanzas, pero encima le metes automatizaciones que hacen que los flujos de información se aceleren todavía más, y por lo tanto estás con las mismas personas y el mismo salario, o incluso, pues para premiarles, les puedes subir el salario y mantener los márgenes y también incluso mejorarlos gracias a la eficiencia que te da la tecnología. ¿Cuál es el error que comete aquí la mayoría de personas? Que piensan que son demasiado pequeños para incluir tecnología, cuando la tecnología puede ser tan sencillo como que si tienes un pequeño e-commerce, estés constantemente apoyándote de todas las actualizaciones que hay en la inteligencia artificial para mejorarlo. Porque además tenéis una ventaja muy buena, los negocios más pequeños, y es que muchos piensan, efectivamente, esto, somos demasiado pequeños para incluir cierta tecnología y no lo hacen, lo cual te está dando una ventaja competitiva brutal. Cuarto y último punto de este roadmap para crear negocios que se apalanquen y escalen muchísimo. Básicamente tienes que centrarte en vender tu propio producto o tus propios productos. ¡Ay! Hice pum 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 y se cayó, ¿sabes? Bueno, estoy aquí, no he muerto. Esto es un gran truco de retención por si alguno quiere hacer un vídeo de YouTube más tarde. Punto número 6. Errores comunes al vender. Mirad, estos son muy sencillos. Al final, uno principal que comete todo el mundo al principio es no saber qué quiere el cliente. Y sé que a lo mejor estás pensando, ¿y cómo coño sé qué quiere el cliente? Bueno, pues muy sencillo, preguntándole. La mayoría de las personas quiere construir una empresa y hacerlo, no sé, de una manera como totalmente introspectiva, o sea, él en su cabeza y tal. ¿Y qué te vas a vender a ti mismo? Al final tú vendes a personas. Intenta hablar con las mayores personas posibles para testar tu idea, y aunque sea tu idea inicial. Yo sé que hay muchas personas que dicen, no le voy a contar mi idea o no voy a contar esto porque me lo van a copiar. Voy a decirte algo, no eres tan importante, ¿vale? Y probablemente tu idea no sea tan buena. A nadie le interesa. Nadie va, o sea, ¿tú te has encontrado alguna vez algún amigo que te diga, buah, tío, ayer en una conversación escuché una idea buenísima y la estoy copiando? O sea, si fuera tan común, veríamos muchos casos todos los días de amigos nuestros que se han hecho ricos copiando una idea que les contó alguien. No, la mayoría de gente es tremendamente vaga y no van a hacer absolutamente nada al respecto. Todo lo contrario, te van a dar feedback sobre ella. Y eso es muy interesante, porque cuantas más personas preguntas, más testas la idea y más información obtienes sobre ella. Gracias a esa información, lo que puedes hacer es iterar la idea hasta que hagas algo que verdaderamente tenga sentido. Joder, estoy fino hoy, ¿eh? Que le metí un codazo a esto, tío. Que está el setup como muy mírame y no me toques. A ver, me voy a poner aquí. No es a propósito esto, ¿eh? Lo que decía, si coges e iteras mucho la idea, la podrás pivotar. Y no pasa nada que la gente te diga que es mala, que no le gusta, etcétera. Todo lo contrario, les tienes que preguntar hasta que sepas lo que verdaderamente quieren y por lo que pagarían. Este es el truco de los pros. Yo no desarrollo cosas que no tengo ciertos indicios de que la gente quiere. Y esto yo no lo sabía antes y cometí un montón de errores diseñando productos para mí mismo. No diseñes productos para ti mismo, porque no te vas a vender a ti mismo. Además, probablemente te lo dieses gratis. Haz productos para gente que te pagaría por ellos. El segundo punto y gran error a la hora de vender es no configurar bien la oferta. Para que me entendáis, es la propuesta de venta. Cuando tú vas a vender un producto, tienes que entender cuál es la promesa, cuál es el motivo por el que yo te voy a comprar, ¿no? Porque tú piensas en tu cabeza que a lo mejor tu startup es maravillosa y es perfecta, pero yo simplemente no entiendo el por qué tú piensas eso. Entonces, a la hora de configurar la oferta, lo que hacemos es configurar los elementos que construyen la propuesta de valor. ¿Qué es lo que voy a vender? ¿En cuánto tiempo se despliega? ¿Cuánto me va a costar a mí recibir el valor? ¿Quién me lo da? ¿Vale? Que este es muy importante. Hablaremos en específico del tercer punto, que es la autoridad. Si tú tienes, voy a decirlo más bien al revés, si tú tienes esto perfectamente configurado, es imposible que alguien no te compre. O sea, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que soy una marca de tenedores y hay una persona que no tiene un tenedor en casa y entonces va y ve que el precio es razonable, que la entrega es razonable porque es inmediato, me resuelve el dolor inmediatamente, que el material está bien, es acero, no se me va a romper, no se me va a oxidar, y la marca es una marca que, no sé, tiene cierta reputación. Entonces, si todo cuadra, yo te tengo que comprar. Y diréis, bueno, pero eso es solo para un producto barato. No, no es cierto. Vámonos a el producto caro. Si yo tengo un producto muy caro, la cubertería es de plata, los acabados son muy buenos, etcétera, la marca tiene una gran reputación y yo tengo el dinero porque soy alguien que valora ese producto de alto valor, pues no hay ningún problema.
te lo acabaría comprando. Pero claro, ¿qué ocurre si de repente alguno de esos elementos falla? Que probablemente en vuestras ofertas fallen no uno, sino varios de estos elementos. Al final la persona lo tiene muy difícil para comprarte porque no entiende a lo mejor por qué te ha dado por hacerlo de fibra de vidrio en vez de hacerlo de metal. Entonces, este tipo de cosas impiden a la persona comprarte porque sería poco razonable comprarte. Entonces, tenéis que tener muy en cuenta esta parte de configuración de la oferta. Y tercer y último punto, muy importante, la autoridad. La mayoría de vosotros intentáis vender cosas teniendo cero autoridad y no os compran. Imagínate por qué. Pues porque como no tienes autoridad, yo no me fío de ti. Incluso una oferta bien configurada a la que le falte la parte de autoridad, no la voy a comprar porque pienso que hay algo raro y que no me fío. Y sé que ahora te estarás preguntando, ¿y qué hago para ganar autoridad? ¿No? Es como la gente esta que dice, piden experiencia en esta oferta de trabajo y yo no tengo experiencia. Pues muy sencillo, lo que tienes que hacer es lo mismo que si no tienes curro y no tienes experiencia. Regala tu tiempo, regala tu trabajo hasta que consigas autoridad suficiente para poder cobrar de él. Ya os lo dije, emprender es muy duro, te esfuerzas un montón y encima tienes que regalar tu trabajo. Ahora vamos al punto número 7, que es el circuito de validación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Imagínate que has hecho una buena oferta, que te estás intentando dar autoridad, etc. Pues lo que tienes que hacer es vender ese producto y obtener el feedback. O sea, las opiniones de las personas a las que se lo has vendido y mejorarlo. Si tú piensas esto como una especie de circuito así, circular, en el que tengo el producto, en el que lo vendo, la gente me cuenta lo que le ha parecido el producto, lo mejoro y lo vuelvo a vender. Si tú haces esto iterativamente varias veces, yo por ejemplo tengo la costumbre de hacer varias versiones del producto, ¿no? La V0 es la primera, la V1, la V2, la V3. Con todos los productos que he sacado, que se han vendido y que he querido continuar teniendo en el mercado, han tenido varias versiones, ¿vale? Desde diseños hasta infoproductos, hasta, si me apuras, un fondo de inversión. Y con esto, lo que tú haces es vas iterando y al final o bien te vas adaptando a cambios que hay en el mercado o simplemente lo vas mejorando y esto es la leche porque a veces puedes aumentar margen. Imagínate que tú vendiste un producto en 500 euros y entonces recibes todo el feedback, lo mejoras y dices, hostia, con esta mejora voy a intentar venderlo en 600 y se vende igual de bien o mejor. Pues esto que permite el circuito de feedback constante, 1, mantenerte en el mercado y que no mueras y 2, mejorar márgenes potencialmente, lo cual es la leche. Y esto mucha gente no lo hace. De hecho, yo normalmente cuando trabajo con clientes, ¿no?, que me contratan para mejorar sus negocios, lo que les digo siempre es, oye, vamos a ver cómo está hecho el producto porque muy probablemente podamos mejorarlo y mejorar márgenes. Y dicen, hostia, ¿cobrar más? Digo, sí, claro, o sea, no vamos a cobrar menos porque pasa lo que hemos comentado antes, que si no calculas bien el margen o lo vas bajando, al final pues te quedas sin él. Punto número 8, este me encanta, que es, vamos a preparar un lanzamiento sin construir el producto. Y para ello lo que se hace es un prototipo de producto. Entonces tú creas un prototipo de ese producto, identificas unas 10, 15, 20 personas que potencialmente podrían comprarlo y les dices, oye, te quiero contar algo. ¿Tienes 10 minutos, 15, media hora? Sí. Todos los que te digan que sí, te los llevas a una llamada, a una comida, lo que sea, y le haces una demo, le haces una presentación de ese prototipo de producto. Y esperas a ver su reacción. Si su reacción es extremadamente buena, probablemente te digan que lo quieren comprar. Entonces, en ese caso, consideraríamos que el producto se está validando. De hecho, yo tengo una métrica para esto. Si tú se lo presentas a 10 y más o menos 3, 4, 5 lo compran, ya puedes lanzar en abierto. Si no te lo compran, también no pasa absolutamente nada, porque lo que haces es le preguntas por qué y haces como el circuito de feedback que has aprendido hace un momento, pero eliminamos la parte de vender y la sustituimos por iterar el producto hasta que se venda. Entonces tú lo presentas, ¿no? Ves lo que pasa con los potenciales clientes, si lo compran o si no, le cambias aquello que no tenía y lo vuelves a presentar y si se vende, consideramos que está validado. Punto número 9. Este es más de mentalidad, ¿no? Que lo he llamado evita construir el producto perfecto. Hay mucha gente que se obsesiona en hacer el producto perfecto y tarda un montón de tiempo y al final, tristemente, lo que he visto en muchos casos es que se gastan todo el dinero en hacer ese producto perfecto como ellos piensan y además esto, mira, me voy a parar aquí porque realmente tiene un sentido lógico, ¿vale? Yo también cometí ese error, como os podéis imaginar. Yo he cometido todos los errores que os podáis imaginar, creo que prácticamente todos. Lo que sí que es cierto es que no me desanimaba y muy rápido iteraba y a base de fuerza he ido aprendiendo cosas. Que vosotros os forméis con este tipo de vídeos está fenomenal porque realmente te permite, o sea, al final, gente, yo soy una persona que ya ha hecho muchos millones, ¿no? En el mundo de las empresas y
que tú puedas aprender de esas cosas desde la autoridad que yo tengo, porque sé que me vais a hacer caso por la autoridad que tengo. Si este mismo vídeo que te estoy diciendo te lo dice un vagabundo a la salida del metro, no le harías ni puto caso. Y ahí está el valor, porque al final muchas de estas cosas serán obvias, pero os pido por favor que no cometáis estos errores. El producto perfecto es aquel que has iterado muchas veces y que el público ha construido contigo, porque es perfecto para ellos. El concepto de perfección, si lo hacemos de una manera personal, no tiene ningún sentido. Que el producto esté perfecto para ti puede significar que sea un producto de absoluta mierda para el mercado. Sin embargo, que el producto sea perfecto para el mercado y para ti parezca una absoluta mierda, es la leche, porque es como, bueno, pues yo les he dado esto, que a ellos les gusta y listo. No sabéis la cantidad de veces que me ha pasado esto y me sigue pasando. Yo a esto lo llamo el mandato del mercado, ¿no? Muchas veces el mercado te dice claramente lo que quiere y tú tienes que dejar tu ego atrás, tus ideas, no, pero es que yo quiero hacer esto y tal, porque si no, no seréis empresarios, seréis artistas, ¿no? Un artista hace lo que le sale de la polla. Y hay algunos que tienen la suerte de que encima haciendo lo que le sale de la polla, le compran. Pero un empresario no es cierto, no somos tan libres como parece. Al final tenemos un mandato del mercado. Es cierto que el mercado luego, si haces lo que ellos quieren, te da una barbaridad de dinero y en otros ámbitos puede ser muy libre. Yo puedo viajar donde quiera, puedo tener el coche que quiera, etcétera. Pero en cuanto a producto, no soy nada libre. Y eso era lo que os quería transmitir con este punto. Punto número 10. Escalar equipo. Aquí, también he cometido muchos errores y espero que vosotros no los cometáis. Mirad, hay una métrica muy sencilla y es que para tú hacer tu primer millón no deberías necesitar un equipo mayor de entre 6 y 8 personas. Si lo haces con 6, fenomenal, pero 8 también está bien. Más de 8 tendría que estar muy justificado, dependería del mercado, del producto que tengas y muy probablemente te estás encuadrando en un mercado que tiene un problema de costes operativos que si no lo tienes en ese momento lo vas a tener en el futuro. Si tú ya ves difícil que puedas llegar a ese millón con 6 u 8 personas, mi recomendación es que en este punto te ahorres quebraderos de cabeza y reconfigures el modelo. Porque si no haces esto, lo que te va a ocurrir es que el problema se va a dimensionar más cuando factures más. Si tú has conseguido eso con un equipo pequeño, luego lo que ocurre es que hay ciertas cosas que te benefician cuando eres más grande, pero si cuando tenías que tener menos costes los tuviste, como que lo que ocurre es que la curva cada vez se va a hacer más empinada y te va a costar cada vez más. Porque probablemente hay algo ahí que falla, ¿no? Vas a tener que contratar personal muy caro, no lo estás haciendo de la manera más óptima. Este suele ser el mayor error, ¿no? Que dices, no, pero si mira, puedo llegar a facturar este millón, pero necesito este y este tío. Pregúntate si verdaderamente no puedes sustituir eso, por ejemplo, por tecnología y por unos mejores sistemas. Te aseguro que por ahí está la manera de resolverlo. Punto número 11. Liderazgo. Mirad. Aquí el mayor problema, voy a utilizar una cosa que yo le dije a mi equipo hace aproximadamente un par de años. Un día me preguntaron, como en una reunión en la que estábamos, cuál era el mayor reto, ¿no? Cuál era el mayor miedo que yo tenía respecto al crecimiento de la empresa a los siguientes años. Y lo que les contesté fue que mi mayor miedo era poder estar a la altura de la situación y de todo lo que viene. Y esto me viene perfecto para este punto, porque hay una cosa que he visto en algunos proyectos y es que los propios CEOs y los líderes acaban produciendo un cuello de botella, a veces por falta de visión, a veces por falta de ejecución, pero por favor, asume que si tu proyecto luego funciona y crece muy rápido, tú tendrás que crecer con él. Y esto es una cosa para la que muchas personas no están preparadas, porque piensan que es como, qué bien, pues ya crece un montón y entonces yo haré lo que me dé la gana, etc. Normalmente cuando das con algo que crece, tu obligación moral y profesional es continuar con ese momentum para que eso siga creciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final es como que nunca llega ese momento en el que dices, bueno, me quedo aquí tomando unos margaritas, tomando el sol. No, porque lo que se te pide fundamentalmente son dos cosas, es que mejores en la estrategia y mejores en la visión. La estrategia puede estar más parametrizada, ¿no? Puede ser una ciencia más exacta, pero la visión no lo es tanto. La visión está muy relacionada, en mi opinión, y lo que yo he visto en todos estos años, con la intuición. Y la intuición no es ninguna tontería, no es una cosa magufa, es una cosa muy real y de la que dependes un montón precisamente en estos momentos, ¿no? Tienes que saber, la intuición es como, ¿no os ha pasado alguna vez que has llegado a un lugar que conoces muy muy bien y es como que todos tus sentidos están ampliados, que eres capaz de detectar cualquier cambio, etcétera, porque conoces muy bien el entorno? Pues así es como funciona la intuición. La intuición lo que hace es coger patrones anteriores de cosas que tú has visto, cómo ha operado un modelo,
cómo ha operado un mercado, cómo ha operado una serie de personas haciendo una serie de tareas y has desarrollado esa intuición para saber que cambiando un poquito de eso operará bien en otro entorno, ¿no? Y te tienes que guiar muchísimo de la intuición porque al final siempre recorres un camino inexplorado. Cuando tienes un proyecto que funciona, lo siguiente que tienes que hacer es que, quiero decir, no está escrito en ningún sitio. Al principio sí que puedes decir, bueno, pues me inspiro en los competidores o en gente que hay mayor que yo. Pero sobre todo, cuando te encuentras en una posición, por ejemplo, como la mía, cuando eres ya líder de un mercado, lo que ocurre es que tienes que guiarte por intuición, estás constantemente ante lo incierto. Y esto me viene muy bien para recordaros que la profesión que escogisteis es una profesión muy jodida, ¿no? La mayoría de las personas quiere todo lo contrario, quiere certidumbre. ¿Por qué existen los gobiernos, no? ¿Y por qué pueden permitirse maltratar tanto los gobiernos a sus contribuyentes? Porque la mayoría de la gente está dispuesta a cambiar prácticamente todas sus libertades a cambio de esa falsa sensación de seguridad. Si aprendes a convivir sin ser dependiente de esa falsa sensación de seguridad, te vuelves una persona imparable en el mundo de los negocios. Punto número 12. Nos vamos acercando al final. Ahora viene la parte más burocrática. Tienes que tener una sistematización del crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que documentar todo lo que haces. A ver, no lo tienes que hacer tú, pero tienes que tener por lo menos a personas o sistemas o tecnologías que lo hagan de manera automática o semiautomática. ¿Por qué? Porque llegado a este punto, vas a iniciar automáticamente, valga la redundancia, muchas cosas que no van a funcionar. Lo más importante es saber por qué no funcionaron. Y para eso necesitas una hoja de ruta. Me explico. Imagínate que tú haces un viaje y te vas a una montaña por ahí perdida. Si tú tienes una pequeña hoja de ruta y unas guías, en el momento en el que te pierdas, porque te acabarás perdiendo, todos los exploradores que han explorado terrenos inexplorados acaban perdiendo. Tendrás una serie de coordenadas por las que reorientarte y acabar volviendo a esa senda que ya conoces. Pero si tú, imagínate, te metes a lo loco, sin ningún tipo de referencia, ¿cómo vuelves a la senda de crecimiento en una empresa o a la senda que recorriste para volver al pueblo si eres un explorador? Es imposible. Entonces, esto es una parte muy importante y aquí, por algún motivo, la gente para estas cosas siempre se considera muy pequeño. No, bueno, mi empresa es muy pequeña, no necesito eso. Yo creo que si esto lo tienes desde el principio es una grandísima ventaja competitiva. Y por último, 13. Este es un punto que más de uno no se va a esperar. ¿Qué ocurre con el entorno cuando te metes en todo este mundo y te haces emprendedor? Pues, y cuando encima te va bien y empieza a funcionar la cosa, que tienes que cambiarlo para seguir creciendo. Aquí yo pongo una cosa que yo llamo el ocio emprendedor. Tienes que contrastar con otros emprendedores. O sea, un pescador, ¿con quién se junta? Con otros pescadores. Y comparten técnicas de cómo cazar a un tipo de presa, nuevos nudos de redes, etc. ¿Y con quién se va a tomar a lo mejor probablemente también unas cervezas ese pescador? Con otro pescador o alguien del mar. Entonces, ¿qué es lo que yo he descubierto? Que cuando vas avanzando, puedes utilizar eso que yo llamo el ocio emprendedor. Que es, porque hay mucha gente que tiene esta idea, ¿no? De, pero ¿y qué hago? Estoy todo el rato, no puedo descansar, etcétera. Mira, os voy a ser sincero, si queréis hacer un proyecto que verdaderamente funcione, cuantas más horas le eches, más probabilidades tienes de que te funcione, de que aprendas, de que vayas más rápido. O sea, esto es como, quiero decir, quiero ir a Sevilla. Cuantas más horas conduzca mejor, bueno, es relativo. Cuantas más horas estés en carretera y más rápido vayas, antes llegarás. Otra cosa es las condiciones en las que quieras llegar. Pero hay un truco, ¿vale? Que es el siguiente. Si tu ocio, o sea, si tú conviertes a todo tu entorno en emprendedor, que quiero decir que yo también tengo amigos que no son emprendedores y voy con ellos de vez en cuando y tal. Lo que pasa es que la mayoría de la gente lo que tiene es sus amigos de toda la vida, etcétera, y entonces el tiempo de ocio lo pasa con ellos. Y a lo mejor hay uno emprendedor ahí de casualidad y tal. Y luego están emprendiendo. Pero esto no tiene mucho sentido porque es como que son dos mundos que no pegan. Yo lo que he descubierto con el tiempo es que al final tu ocio lo conviertes en un ocio emprendedor. Entonces te juntas con otros emprendedores para tomar unas cervezas, para irte a otro país, a una ciudad, para cenar, para lo que sea, ¿no? Para darte una vuelta de exploración por una montaña andorrana, compartir algún hobby, como por ejemplo el tema de los coches, que a mí me gusta mucho. Entonces, tú utilizas ese ocio para pasártelo bien, para desestresarte, pero el truco es que aprendes y contrastas con otros emprendedores de lo que te dedicas, lo que te hace crecer muchísimo más profesionalmente, como te puedes imaginar. Bueno, y ahora ya sabes un montón de cosas, solo te queda una, y es aprender de la mentalidad necesaria para hacer todo esto. Así que te voy a dejar por aquí y en la descripción un vídeo para que puedas mejorar tu mentalidad y espero verte en ese o en el siguiente.